El que provoca en el corazón del hombre el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros atendamos a este tema. Y este tema lo vamos a trazar desde una perspectiva bíblica completamente. Vamos a analizar las raíces de las palabras que en la Biblia se refieren al infierno como tal, la etimología de la palabra, ¿sí? Y vamos a definir una discusión que muchos mantienen, que si el infierno, que si hay gente en el infierno, que si el infierno está abierto, está cerrado, en fin. Hay una discusión o hay una confusión más bien, pero es por la falta de escudriñar las escrituras, es por la falta de investigar bien el tema. Debido a eso, pues se generan una serie de ideas y de puntos de vista de tipo personal que no están basados muchas veces en lo que la escritura dice. Ya, entonces debido a esto se generan estas situaciones, estas confusiones y hasta falsas doctrinas acerca de lo que es el infierno. Todas las culturas antiguas, los egipcios, los griegos, los romanos, todos aceptaban la idea de que había un infierno, un Hades, en el término de los hebreos, un Seol. ¿Ya? Todas las culturas aceptan que hay un lugar, existe el lugar de los muertos, el lugar donde van las almas a pagar sus delitos, sus pecados, aquellas cosas que cometieron en vida, aquellas cosas malas que hicieron estando en vida y que se van a pagar después que estas personas fallecen o parten de esta tierra. Ese es el punto de vista central de lo que es el infierno. Vamos a orar en este momento para empezar nuestra enseñanza con lo que dice en el libro de Mateo 5:29. Dice: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Primero hay que controvertir la enseñanza, la falsa enseñanza o la enseñanza falsa de algunas religiones de que el infierno es un lugar, un purgatorio o un lugar de purificación, y algunas religiones pues enseñan que el infierno no existe. Pero las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús en Mateo 5:29 sí nos da a entender esto, sí nos enseña, nos indica que el infierno sí existe. El infierno sí existe y es un lugar tan terrible que Jesús le recomienda a sus discípulos, a los que reciben sus enseñanzas, que mejor es cortarse uno de nuestros miembros que ir a ese lugar. O sea, es un lugar terrible, es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Y Jesús refiere una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Lastimosamente algunos toman esta parábola como algo irreal, ¿sí? Como un mito. Pero la parábola de Lázaro y del rico que se fue a ese lugar por su falta de generosidad, por la dureza de su corazón, ese hecho es real. Ese hecho es completamente real. Jesús utiliza ese relato para enseñar la realidad del infierno y de que no es cualquier lugar. Amén. Y el término que inicialmente usaron los hebreos para referirse al infierno era la palabra Seol. S-E-O-L, Seol. O S-H-E-O-L, Sheol en hebreo. Es el término que se usó en el Antiguo Testamento para referirse al lugar de oscuridad a donde van los muertos, un lugar de oscuridad. Hace referencia a un lugar de oscuridad a donde van los muertos. Y dice la Escritura, por lo menos en los días de Moisés, cuando la compañía de un grupo de hombres levitas se rebeló contra Moisés, dice que la tierra se abrió y estos hombres descendieron vivos al Seol, o sea, al infierno. Estos hombres se habían rebelado contra Moisés para destruirlo, contra el hombre de Dios que Dios había establecido
que era Moisés, ¿para qué? Para destruirlo. Y dice ahí claramente que la tierra se abrió y toda esta gente descendió viva al infierno. Entonces, es una realidad, es una realidad, es una realidad la existencia del infierno, porque la Biblia habla en todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla del Sheol, del infierno. Ya en el Nuevo Testamento, ya el término que se emplea, ¿sí?, para hacer referencia al infierno es el Hades. Obviamente la cultura helénica, los griegos tenían una historia muy diferente, o tenían un concepto muy diferente al que tenemos nosotros los cristianos acerca del infierno. Sí, porque ya pues ellos asociaron el infierno con, con esas historias que ellos mismos construyeron, con las fábulas, con la mitología griega, lo que conocemos como la mitología griega. ¿Sí? Ellos asociaron el concepto del infierno o la idea del infierno con la mitología griega. ¿Sí? Y el término que utilizaban era Hades. De hecho, hay un dios que se le llama Hades, según la mitología griega, que es el dios del inframundo, el reino de los muertos, pero también obviamente tiene el mismo significado. O sea, estamos hablando de lo mismo, de un lugar donde van los muertos, con una concepción muy diferente que los griegos presentan. Pues los griegos presentan el Hades como el reino de los muertos, y que en ese lugar hay un dios con D pequeña, con D minúscula, que es el dios del inframundo, y su nombre es Hades. ¿Sí?